Bien, hermanos, vamos a estar ahora pendientes de la palabra del Señor, a ver qué es lo que Él quiere hoy decirnos a cada uno, qué es lo que trae Él a nuestras vidas. Debemos estar atentos precisamente a la obra que Él quiere hacer en nuestros corazones. Oremos entonces primeramente para que esto sea una realidad. Señor, una vez más agradecidos contigo, dirigimos esta oración a ti, Señor, conociendo la importancia de tu palabra para nuestras almas. Queremos rogar, Señor, que nos bendigas a través de ella y que selles tus palabras con tu Espíritu Santo, para que una vez escuchemos tu voz, estas palabras sean aplicadas a nuestras vidas. Haz de nosotros personas obedientes, que atesoremos tu palabra con el propósito de vivirla. No permitas, Señor, que hoy tu palabra pase por nuestra mente con tal rapidez que no podamos verla. Danos, Señor, esta bendición, conociendo la debilidad de nuestra mente, de nuestros oídos, de nuestro corazón. Rogamos que influencies, que obres en nuestra vida con tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. El tema que quiero tratar hoy, hermanos, es el siguiente: ¿cómo fortalece Jesús nuestra fe? Noten que es un tema muy importante. De alguna manera pudiéramos pensar en aquellos que no creen en el Señor. Bueno, Él hace ciertas cosas para atraer a estas personas a la fe. Y pensando en nosotros que somos creyentes, el hecho de ser creyente no significa que nuestra fe está, digámoslo así, en el nivel que debiera estar. Nuestra fe necesita crecer y es propensa al crecimiento. Entonces la pregunta es muy clave: ¿cómo fortalece Jesús nuestra fe? Vamos a mirar una vez más en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Estamos allí frente a dos relatos que tienen el propósito de darnos algunas lecciones acerca de la fe. El domingo anterior vimos uno de esos relatos, el de la mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Y pudimos ver ahí cómo el Señor aprovechó este evento para enseñarnos cosas acerca de la fe que tenemos que tener para con Él, la fe que Él espera de nosotros. Pero aún no hemos visto todo lo que Él nos quiere enseñar acerca de este tema. Hay más cosas que decir, más cosas que ver, más cosas que nos lleven a admirarnos de lo maravilloso que es este glorioso Salvador que tenemos. La fe, hermanos, es uno de los elementos claves de la salvación, porque es el instrumento que Dios da y que Dios usa para atraer a las personas a su Hijo, para que Él los salve, para que les dé vida eterna, perdón de pecados. Y la fe es el instrumento a través del cual Él quiere bendecir nuestras vidas. Como creyentes muchas veces podemos reconocer que parte de la amargura de muchos corazones, de las flaquezas de muchos corazones, de los problemas que enfrentan, se deben a la falta de fe. Así que es un tema muy importante, muy importante. Entonces vamos a tener abierta nuestra Biblia ahí en el capítulo 5. Hoy vamos a analizar puntualmente el caso de la hija de Jairo. Pero como lo vimos hace 8 días, este está metido, ¿cierto? Viene el relato, luego se atraviesa algo y luego hoy pasa. Entonces por eso vamos a citar diversos textos. ¿Cómo fortalece Jesús nuestra fe? Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es con las providencias. Verso 21 al 24. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija
está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora, podemos observar, hermanos, cómo este hombre vino a Jesús y cómo el Señor lo trae a la fe. ¿Qué es lo que el Señor usa aquí? Usted puede darse cuenta que es a través de las providencias que este hombre vino. Como lo hemos visto, el Señor Jesús constantemente estaba allí en la sinagoga en Galilea predicando la palabra. Muchas veces lo hizo. Entraba allí, predicaba y hacía milagros. La última vez que se nos narró en Marcos, que se nos narró su entrada en una sinagoga, fue en el capítulo 3, donde sanó a un hombre con la mano seca en día de reposo. Y recuerden, se nos dice que las cosas no terminaron bien, porque en el verso 6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ese fue la última vez que Marcos nos narró que el Señor estuvo en la sinagoga. Pero antes de eso él estaba ahí. El Señor cumplía su ministerio. Allí lo vieron muchos, lo conocieron, oyeron su mensaje. Pero note que este Jairo, este principal de la sinagoga, no se había acercado a Jesús antes. Él sabía de Jesús. Es más, Marcos se ha esforzado porque nosotros entendamos que la fama del Señor Jesús se había extendido. Así que este Jairo había oído de él. Había oído, pero no se había acercado al Señor antes. No había venido a él antes. No era uno de sus seguidores, no era uno de sus discípulos. Ahora que el Señor vuelve de su viaje a Gadara, ¿cierto? Viene uno de los principales y se nos muestra quién es. Uno de los principales de la sinagoga. Se nos dice entonces que no es cualquier persona. Es una persona importante en la sinagoga. Se sabe que había un grupo de hombres que gobernaba las sinagogas. Una de las responsabilidades era mantener el orden en las reuniones. Podría ser uno que presidía en el culto en la sinagoga, o también algunos piensan que era uno de los jueces del tribunal que estaba en la ciudad, compuesto por 23. Bueno, sea lo que sea, el pasaje nos está diciendo que es un hombre importante en la sinagoga, un principal de la sinagoga. Se nos dice su nombre. Curiosamente, de muchas personas no se nos dicen los nombres. Por ejemplo, de la mujer que el Señor sana en este contexto, no sabemos quién era ni cómo se llama, pero aquí sí sabemos que se llama Jairo. Pero ¿por qué se acerca este hombre al Señor? ¿Cuál fue la motivación que lo llevó al Señor? Y ahí es donde quiero que prestemos atención. Él viene al Señor porque está pasando por una providencia terrible. Su hija se está muriendo. Estaba pasando por cierta situación que lo movió a venir al Señor Jesús. Este hombre vino a él, al Señor, a través de las cosas que les estaban ocurriendo. Vino a la fe por los problemas que estaba viniendo. La primera providencia que tenemos aquí es la terrible enfermedad de su hija. Se nos dice que estaba agonizando. Mire el verso 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Así la ve él y por supuesto eso es lo que está ocurriendo. Tenía una hija pequeña de unos 12 años, estaba en una terrible situación, no sabemos cuál era la enfermedad, pero en este momento ella estaba muy mal, ella se estaba muriendo, en este momento. Ahora, como es de esperar, este hombre ama a su hija. Él le dice al Señor: mi hija está agonizando, pero la mejor traducción es: mi hijita está agonizando, como traduce la Biblia de las Américas, mi hijita, lo cual muestra que el hombre está conmovido y por supuesto el amor por ella la expresa de esta manera: mi hijita. Miren, hermanos, apenas nosotros podemos tratar de entender el dolor de este padre. Está en una situación donde todos quedaríamos de una manera impotente, donde uno no puede hacer nada realmente.
Hoy, por ejemplo, nosotros corremos a un médico y peleamos que si nos atendieron, que si no nos atendieron, pero tiempos atrás, hermanos, los papás veían a su hijo enfermo, le ponían pañitos de agua tibia, si era creyente seguramente oraba al Señor, pero no podía hacer más que ponerle pañitos, tal vez acariciarle la cabeza hasta que se moría su hijo. Eso era lo único que podían hacer en tiempos antiguos. Es una situación horrible. El dolor de este padre es un dolor grande. No podemos hacer nada frente a la muerte, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros hijos cuando la muerte los llame? No podemos hacer nada. Aún hoy, con todo y que la medicina ha avanzado, lo único que puede hacer uno es llevarlos al médico, los meten allá, noticias, cómo va la situación. Su hijo murió, ya, no hay nada más que hacer. Realmente no podemos hacer nada cuando la muerte llame a alguno de nuestros hijos. Noten que en un momento como este no importa el dinero, no importa la fama, no sirve. La muerte viene y se lleva a las personas, a cualquiera. En este caso, su hijita, una niña amada por su padre, quien evidentemente no quería que ella muriera. ¿Qué iba a querer? Que se muriera su hija. Ahora, desen cuenta, hermanos y amigos, cómo es la providencia la que movió a este hombre a buscar a Jesucristo. Antes de esto no lo había hecho. Había oído de él, claro. Marcos se había esforzado por decirnos que su fama se extendió, así que sabía de él. Pero fue esta situación, esta providencia la que movió a este hombre, la que lo hizo pensar en Dios, la que lo hizo pensar en Jesucristo e ir a buscar a Jesucristo y rogarle: venga a mi casa, que mi hija se está muriendo. Por un lado debemos decir que esto es un asunto triste. No solamente, o no me estoy refiriendo a la muerte de la niña, quiero decir que es triste que muchas personas tengan que sufrir para ir a Dios. Hay personas tan duras que escuchan el Evangelio y no lo buscan. Hay personas que cuando tienen un problema lo buscan, se le pasó el problema y ya no lo buscan. Hay otros entonces que el Señor trae a la fe y que su corazón ha sido tan duro que tienen que sufrir, y tienen que sufrir mucho para venir a creer al Señor. A eso me refiero cuando les digo que es un asunto triste. Claro, también era triste que muriera la niña, pero a eso me refiero, a que el Señor utiliza esas providencias difíciles para traerlo a uno a la fe. Es como la única manera para que uno abra los ojos. La única manera para que uno reconozca, o sea, el corazón del hombre es tan duro que si muchas veces está bien su vida, no va a buscar al Señor. Y por eso es común encontrar muchas personas viniendo a la iglesia porque están en un divorcio, porque se le murió un familiar o cosas así. Pero ¿por qué no venir antes? ¿Por qué no venir antes? Por ejemplo, los niños, los jóvenes, ¿por qué no venir al Señor antes? Antes de que se enferme, antes de que la muerte empiece ahí a golpear a su puerta. ¿Por qué no venir antes? Esto es que muchas veces los sufrimientos de la vida son los que nos hacen pensar seriamente en Dios. Y así es. Eclesiastés dice, por ejemplo, que es mejor ir a la casa del luto, del duelo, que ir a la del banquete. Porque el que va a la casa del duelo pondrá eso en su corazón. ¿Qué va a poner? Uy, yo también me voy a morir algún día. Y entonces hay que hacer algo. Pero fue esta situación la que trajo a este hombre al Señor. Los sufrimientos de la vida hacen que la gente piense seriamente en Dios porque nuestro corazón es muy duro. Así lo dijo el salmista, por ejemplo, mire su Biblia, el Salmo 119, verso 67. Dice el que escribió este salmo:
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué tuvo que pasarle a este hombre para que guardara su palabra, para que se volviera obediente? ¿Qué tuvo que pasar en su vida? Que fuera humillado, sufrir. ¿Quién sabe cómo fue humillado? No lo sabemos, pero fue humillado. Y eso fue lo que usó el Señor para que este hombre cayera en cuenta, hermanos. Y mire que esto nos enseña entonces, si usted está bien, por ejemplo, si usted está hoy sano, si tiene trabajo, bueno, normalmente uno se queja, ¿no? No diría está bien, no, yo no estoy tan bien, pero normalmente uno está bien. Lo que pasa es que uno está mal es por dentro y se vive quejando, pero seguramente usted está sano, ¿no? A veces nos vienen por ahí algunas que otras gripas, que eso, pues eso no es nada. Está uno sano, tiene un trabajo, ¿cierto? Estudio. Muchos hermanos en sus trabajos están saliendo adelante, con lucha como tiene que ser, pero están saliendo adelante, hermanos, y no humillamos nuestro corazón ante el Señor. Esto debiera hacernos pensar seriamente, que si estamos bien, es un momento para humillarnos ante el Señor, es un momento para buscarlo, para adorarlo, para agradecerle, enternecer nuestro corazón. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué tener que caer en situaciones así? ¿Por qué esperar hasta que, por ejemplo, este hombre, su hijita estuviera muriendo para reconocer a Jesús? ¿Por qué? El salmista nos dice que tuvo que ser humillado, reconoce que su humillación fue la que lo llevó a vivir conforme a la palabra de Dios. Fue esa humillación, ¿ven? Esa humillación de la que habla el salmista es la que fortaleció su fe. Esa providencia, cualquiera que haya sido, fue la que hizo que su fe creciera. Y por eso dice, ahora guardo tu palabra. Pero miren, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos bien hoy en términos generales y no quieren someterse al Señor? Bueno, el Señor tiene sus métodos. Eso es una misericordia. Pero ¿por qué aprender por el lado más difícil siempre? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por nuestro corazón duro. Sin embargo, el Señor utiliza esas providencias para fortalecer nuestra fe. Aquí tenemos entonces a un hombre cuya hija está al borde de la muerte buscando a Jesucristo para que Él le dé su bendición. Y es en esa providencia que Él hace una serie de cosas correctas. Miren, por ejemplo, el verso 23. Luego que le vio, se postró a sus pies, ¿cierto? Esta providencia por la que Él está pasando hace que Él se humille ante el Señor, que Él reconozca al Señor Jesús, que es lo mismo que reconocer su grandeza. En el verso 23 leemos, y le rogaba mucho. Se postra, se humilla ante el Señor y le ruega mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. Este evento llevó a ese hombre a hacer las cosas correctas. Se humilla ante el Señor, ahora sí. Se postra ante Él. Le ruega, esto es que le rogaba mucho, que oraba, que le decía al Señor cuánto lo necesitaba. Pues bien, debemos darle gracias a Dios entonces por estos momentos de la vida donde le buscamos sinceramente. A la final, si entendemos que nuestro corazón es así tan duro y solamente el sufrimiento nos hace honrarlo, entonces debemos agradecerle. Así que si usted está enfermo, debe agradecerle. Debe darse cuenta que esas son las cosas que el Señor empieza a usar para ablandar su corazón tan duro. Dese cuenta que esa es la razón. Es decir, si usted dice, pero yo ¿por qué me he enfermado? ¿Por qué tengo esto y aquello? Si yo estaba bien y no sé qué. Bueno, ya lo sabe. ¿Qué está haciendo el Señor? Va a hacer que usted se postre ante Él. Bueno, entre más duro, pues ahí va a durar más tiempo. Este es un ejercicio bien interesante que el Señor hace doblegando el corazón de uno. El Señor usa estos momentos para fortalecer nuestra fe.
La segunda providencia que podemos ver por lo menos en este pasaje que el Señor usó para traer a Jairo a la fe es la interrupción que la mujer hizo de la sanidad de su hija. Recuerden, el Señor empieza, o este pasaje empieza a hablar de Jairo y ahí mismo se nos mete un relato de una mujer enferma. La segunda providencia entonces es esta que frenó al Señor, que le quitó el tiempo para ir donde la niña, porque le quitó el tiempo. El verso 24 nos dice que el Señor iba para allá. Jairo le rogó y el Señor dijo, bueno, vamos. Iba para allá de inmediato, pero ¿qué ocurrió? Se apareció una mujer enferma que también busca al Señor, una mujer que le quita cierto tiempo, una mujer que recibió la bendición de Dios, a través de la cual el Señor va a venir a fortalecer la fe de Jairo de varias maneras. Por un lado, que Jairo puede ver, como todos lo vieron, la enseñanza que Dios le dio a esa mujer. Cuando le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Recuerden lo que dijimos de esto. Es que el Señor, el instrumento que usa es la fe. Así que cuando el Señor dice esta expresión, no está diciendo que la fe es la que salva, porque Él salva, pero está mostrando la importancia de la fe en estas cosas. Algo así como que de acuerdo a su fe le será hecho, ¿no? Entonces esta mujer tuvo fe, el Señor le dijo, bueno, su fe la hizo salva. Ahí Jairo está con el Señor y está viendo la importancia de la fe. Y está viendo cómo esta mujer recibió la bendición de ser sana de una enfermedad incurable y cómo el Señor resalta la importancia de la fe. Claro, de pronto en su angustia no le hubiera puesto cuidado, ¿no? Oyó que el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y él, pero vamos rápido, vamos rápido, Señor, a la casa. Sin embargo, él estaba viendo la importancia de la fe. Por otro lado, en el verso 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Esta interrupción, el tiempo que se gastó aquí con esta mujer, bueno, quién sabe, hubiera alcanzado a llegar. ¿Qué tal si no lo interrumpen? ¿Qué tal si el Señor hubiera ido de inmediato? ¿Qué tal si la multitud no lo hubiera apretado, si lo hubieran dejado caminar? Bueno, tenemos acá esta providencia. La hija murió. Tal vez si no se hubiera demorado estaría viva, tal vez el Señor Jesús hubiera alcanzado a verla, pero vienen estos ataques, miren, a la fe. Ataques a la fe porque le dicen, bueno, primero su hija murió, ya no hay nada que hacer. Y segundo, ¿para qué molesta al maestro? ¿Para qué molesta más al maestro? Esta gente no creía que el Señor podía resucitar personas. Y bueno, yo creo que tampoco lo esperaban, porque Él no lo había hecho hasta ahora. Aquí en Marcos es la primera vez que aparece un relato como este. ¿Para qué molestas más al maestro? Algo así como que, bueno, había esperanza cuando estaba viva, pero ya se murió. Ya no hay nada más que hacer. Así que tenemos frente a nosotros ciertas providencias que están llevando a este hombre al Señor y que el Señor va a usar para fortalecer su fe, que terminará de una manera feliz porque Dios la usó para eso, para fortalecer la fe de este hombre y para traernos enseñanzas a nosotros. Hermanos, amados, noten, cada evento que ocurre en nuestras vidas no es algo fortuito, no es casual. Claro, para nosotros algo así, ¿no? Pero Dios usa cada providencia para fortalecer nuestra fe, así que ni siquiera frente a la misma muerte nuestra fe debe fallar, hermanos. Ni siquiera frente a la misma muerte debe fallar, sino que nuestra fe debe fortalecerse en el Señor. ¿Qué usa el Señor para fortalecer mi fe? Las providencias. Que me fue mal hoy, que me fue bien hoy, que me fue regular. Ojo, Dios está obrando ahí. Dios está obrando ahí para que su fe crezca. Segundo, ¿cómo fortalece Jesús nuestra fe? A través de su palabra. Verso 35 y 36. Mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Tratemos de meternos en la historia. Miren, el hombre sabe que su hija está agonizando. Cuando él sale de su casa a buscar al Señor, ya sabe que su hija está mal. Sabe eso, y eso es lo que le dice al Señor: ven, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella. Él sabe que está muy mal, él sabe cuánto tiempo lleva enferma, él sabe lo que han dicho los médicos, él la ha visto con sus propios ojos, tal vez pálida, tal vez delgada, tal vez con fiebre, con una fiebre terrible. Él la ha visto, él sabe qué está pasando con su hija. Este hombre sabe cómo está y por eso buscó al Señor. Y lo buscó con un peso en el corazón, y el peso es: mi hija se está muriendo. Ahora está yendo hacia la casa, y con todo y la demora por la mujer enferma del flujo, ¿cierto? Está yendo a la casa y vienen y le dicen: se murió su hija. Ya, su hija se murió, ¿para qué molestas más al maestro? Como alguien dijo: estos hombres son duros. Imagínense esa noticia, ¿no? ¿No se la suavizaron? No se la suavizaron, eran hombres duros. Le arrojaron la noticia sin ningún tacto. Y antes como que lo regañan, ¿no? Se murió su hija y ya, ¿para qué molesta más al maestro? Eso es una cosa bien desconsiderada, ¿sí? Algo así como: dejen paz al maestro. No hay nada que puedan hacer, ¿cierto? Y ellos creían que ni siquiera Jesucristo podía hacer algo, pero sí podía y puede. Miren, acabó de librar un hombre endemoniado al otro lado del mar. Un hombre que estaba viviendo entre los muertos como uno de ellos. Acababa de librar a una mujer que tenía una enfermedad incurable. Y ahora, bueno, la razón dijo: ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? El temor llenó el corazón de este hombre. Claro, una noticia de estas no trae gozo, no trae paz, y menos la manera como se la dijeron. En condiciones normales, oír que la persona se murió, hermanos, en condiciones normales, si un familiar nuestro muere, nosotros debemos descansar en que Dios hizo su voluntad. En eso hay que descansar. Nosotros debemos aprender en la práctica lo que es saber que Dios controla este mundo. O sea, es incompatible con lo que estamos diciendo que un familiar nuestro se muera y que uno también se muera atrás de él. Eso es incompatible con la fe, porque si se murió es voluntad de Dios, de ese Dios que yo conozco, que yo sé que es amoroso, santo y que todo lo hace muy bien. En condiciones normales así debemos actuar, ¿sí? Debemos descansar en Dios si se muere una persona que uno quiere mucho. Job, por ejemplo, dijo: cuando se murieron todos sus hijos el mismo día, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto no significa que él no lloró, pero tampoco significa que se puso a pelear con Dios y a arrojar piedras al cielo y cosas así. No. Esta es la actitud de un hombre, una mujer piadosa. Se murió un familiar mío, bueno, debemos descansar en Dios, porque Dios sabe exactamente todo lo que hace y todo lo hace bien. Cuando David se le murió su hijo, siendo tan solo un bebé, él dijo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Con estas palabras debemos aquietar nuestros corazones en un momento cuando estemos frente a la muerte, porque vamos a estar frente a la muerte, vamos a estar frente a nuestra muerte, o vamos a estar frente a la muerte de un familiar, de un ser querido. Cuando Dios lo llame, es su voluntad, y su voluntad es buena. Llore, pero no pelee con él. Llore, pero no de tal manera que parezca que está peleando con él. Pero ¿cómo fortalece entonces el Señor Jesús la fe de este hombre? Se acaba de morir su hija.
¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué va a hacer el Señor? Verso 36. Pero luego, ¿cierto? Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Miren esto. El miedo tomó el corazón de este hombre y el Señor le dice: no tema. Pero ¿cómo puede alguien dejar el temor en un momento así? ¿Cómo? ¿Sí? Escuchen, por la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted dejar el temor cuando venga a enfrentarse a la muerte? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a poder hacer? Bueno, por lo que dice la palabra de Dios. Un comentarista dijo: no es fácil deshacerse del temor. Hay una sola forma de hacerlo, esto es creyendo firmemente en las promesas, misericordia, presencia y poder de Dios, reveladas en las Escrituras. El temor debe ser alejado de nosotros por la palabra de Dios. Eso lo sabía muy bien Pablo, y mire lo que le dijo entonces a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4:13. El apóstol les dice estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, ¿qué está ocurriendo acá? El apóstol Pablo está hablando de los hermanos que mueren. ¿Cómo puede quitarse el miedo, el temor de nuestros corazones? Y en las mismas palabras de Pablo, ¿cómo hacer que nosotros no estemos tan tristes como la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo podemos hacer que nosotros no estemos tan tristes? Bueno, aquí lo dice, ¿cierto? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Noten, es la enseñanza, es la palabra de Dios la que nos va a dar las herramientas para que no haya ese temor tan terrible en nuestros corazones, para que no haya esa tristeza tan terrible. Hermanos, el miedo frente a las providencias de esta vida se ve disipado cuando atesoramos la palabra del Señor y aplicamos nuestra fe a ella. Supremamente importante. No temas, le dijo el Señor. Entonces, si no temo, ¿cuál es la solución? Señor, ayuda a mi fe. No temas, cree solamente. Él estaba con el Señor de manera corporal. Y el Señor le dice: yo estoy yendo para allá. No, pero ya se murió. Otro le dijo: ¿para qué molestas al maestro? Pero el Señor sigue yendo para allá. Entonces, ¿qué le dijo? Crea. Claro, es una situación terrible. Pero esto es algo, hermanos, que el Señor nos da. Si usted está pensando en este momento: eso es imposible creer algo así. Bueno, seguramente usted no conoce a Dios. Usted no sabe quién es Él y no ha leído la palabra. Por eso nuestra fe debe estar fortalecida en la palabra, porque si conocemos quién es Él, si conocemos su palabra y Él nos dice crea, y además nos ha dado su fe y su espíritu, podemos hacerlo. Es decir, si usted es un creyente, sabe de lo que le estoy hablando. Hay que creer en Él y hay que creer todos los días. Pero a este hombre le dijo: no temas, cree. Cree, es el mensaje del Señor. Él está yendo con Jairo donde su hijita. Jesús va. Ella murió, es verdad, pero el Señor sigue yendo. Para allá voy. Entonces, ¿qué hago? Crea. Y miren, es una situación difícil, pero ¿a qué le creo? Le estoy diciendo, crea. ¿A qué le creo? A la palabra de Jesús. Por eso la fe, hermanos, es abandonarme a Él. Yo no sé si estoy pudiendo transmitir, hermanos, el hecho de que usted está frente a la muerte y usted dice: ya no hay nada que hacer. Pero el Señor le dice: crea. ¿Y qué es creer? Es abandonarme a su palabra. Es decir, vienen los ataques, ¿no? Las personas dicen: pues ya se murió, ya para qué molesta al maestro, mi mente hará lo mismo. No, pues ya no hay nada que hacer, entonces, pues no, ya, dejémoslo así. No. Hay cosas donde no hay que dejarlo así. El Señor le está diciendo:
crea. ¿Y qué es creer? Es poner mi confianza en lo que Él dice, pese a que todo lo que haya a mi alrededor diga lo contrario. Tengo el peso de todo lo que hay alrededor contra mí para creer, pero Él dice, cree solamente, crea. Es algo tan fácil y tan difícil. Tan fácil y tan difícil. ¿Qué hay que creer entonces? Hay que creer la voz de Jesucristo. Hay que creer a su palabra. Hay que creer lo que Él nos dice, lo que Él promete, y nuestra manera de actuar y de vivir siempre frente a todas las circunstancias debe ser conforme a lo que Él diga. Y cuando yo estoy viviendo conforme a lo que Él diga, aunque no parezca lógico, aunque no parezca que ese es el camino, aunque muchos me digan, ya para qué molesta más al maestro, yo tengo que creer es en lo que Él me dijo. Y eso es la fe. ¿Y cómo la está fortaleciendo el Señor? Bueno, por las providencias, porque en las providencias vamos a ver realmente qué es lo que hay en nuestros corazones, y por su palabra. Cree solamente, es decir, que ponga su confianza en lo que Jesucristo le está diciendo. Yo voy, estoy yendo, para allá voy. Cree. Hermanos, así nosotros debemos poner nuestra absoluta confianza en todas las cosas que el Señor nos ha dicho. El miedo por la vida, el miedo por las dificultades debe ser disipado por la fe en lo que dice su santa palabra. No importa lo que pase, Él nos ha dicho que nos va a cuidar. No importa lo que pase, no importa, así sea la misma muerte. La Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cree eso, pero cuando viene el problema, espere pastor, espere, cree. Y hay que creer en la palabra. Cree solamente. Esto es que nosotros debemos entender que su palabra es verdad y no hay ninguna pequeña sombra de mentira en su palabra. Y no solo esto, sino que son palabras que llegan a nuestros corazones. Son palabras con las que Él quiere llegar a lo más profundo de nosotros, palabras de ternura, de consuelo, de ánimo o de resignación, de enseñanza, de esperanza. Pero sí nos dice, crea en eso. Claro, el Señor no ha prometido que nuestros hijos no se van a morir, el Señor no ha prometido que va a resucitar a todos nuestros hijos, pero con Él sí iba. Con Él sí iba, y por eso le dijo, cree. Nosotros debemos creer en todo lo que Él ha prometido, en su palabra, porque todo lo que ha prometido, lo hará. Lo hará. La palabra de Dios nos ha sido dada para fortalecer nuestra fe y por eso el Señor nos dice, no temas. Cree solamente. La pregunta es, ¿puede usted confiar de esta manera en Jesucristo? Yo creo que muchos cristianos no creen de esta manera en Jesucristo y por eso, hermanos, las providencias de la vida nos van a hacer crecer en fe. El Señor va a hacer que nuestra fe crezca. Muchos no creen en verdad, pero es cuando vienen los problemas que se nota que su fe era débil o en algunos se nota que no era real. Como lo vimos en la parábola del sembrador, recuerdan que cuando vino los problemas, hubo uno que cuando vinieron los problemas prefirió irse. Pero hay otros hermanos que tienen verdadera fe, y una fe débil, una fe pequeña. Bueno, el Señor va a fortalecer su fe a través de las providencias y va a fortalecer su fe a través de su palabra. Tercero, ¿cómo fortalece Jesús nuestra fe? Enseñándonos quién es Él. Porque ahí es donde está el problema principal, hermanos. Necesitamos saber quién es Él y lamentablemente muchos no lo saben, no saben quién es Él. El mismo apóstol hablándole a la iglesia de Corinto les dijo, para vuestra vergüenza os digo que muchos no conocen al Señor. ¿Cómo podía confiar este hombre en Jesucristo? Bueno, porque él ya sabía de Él, quién era Jesucristo. Por ejemplo, la mujer, ¿recuerdan? En el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús vino a Él, ¿no? Vino por detrás de la multitud. Cuando empezó a conocer quién es Jesús, vino a Él y recibió esa bendición. Ahora este hombre también se acerca a Él. ¿Qué va a hacer el Señor para fortalecer su fe? Va a mostrarle quién es Jesús.
Se le va a revelar y se le va a revelar a esas personas para mostrarles sus atributos, su poder, su compasión, su tranquilidad en medio de las dificultades. Miren, el Señor está a punto de hacer uno de sus gloriosos milagros. La primera vez que resucita a alguien, ¿eso es algo importante o no? Bueno, y nosotros nunca hemos visto nada de eso. Y seguramente no lo veamos, sino tal vez en nosotros mismos cuando Él venga por su iglesia. Verso 37. El Señor toma medidas para revelarse. Miren que lo interesante acá es que no se les va a revelar a todos. Verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto es que para hacer esa revelación, para mostrarse en ese momento, para mostrar quién es Él, despidió a todos, aún hasta los 9 otros discípulos, o apóstoles, llamémoslos ya así. Despidió a los 9 apóstoles, despidió a los discípulos que estuvieran con Él, despidió a la multitud que estaba con Él, despidió a la gente que estaba en la casa también. No dejó que nadie le siguiera. Se quedó con 3 de sus apóstoles, se quedó con el papá y la mamá de la niña. ¿Por qué? Porque les iba a mostrar algo de Él, les iba a mostrar su gloria, se les iba a dar a conocer a ellos. Verso 38 y 39. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Miren la tranquilidad del Señor frente a esto. Aquí se contrasta el Señor con el llanto de esta gente. Claro, estaban llorando muchos que amaban a la niña, pero también era un tiempo donde se contrataban personas que lloraban profesionalmente. Por esta razón son reprendidos por el Señor. Son reprendidos. Porque son personas que muchas veces no tienen interés, ¿no? A veces a los entierros van personas que no tienen interés en la gente. Van a criticar y van a otras cosas. Por ejemplo, estoy haciendo escándalo ahí. El Señor no le gustó ese escándalo. No le gustó. ¿Por qué alborotan y por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Pero luego de que le dice estas palabras, el Señor dice estas palabras con el propósito de fortalecer la fe de Jairo. La niña realmente no está durmiendo. Hay que entender lo que el Señor está diciendo. Es más, la gente se burla del Señor abusivamente porque sí estaba muerta. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor cuando dice la niña no está muerta sino duerme? Esas palabras tienen el propósito de fortalecer la fe de Jairo, porque el Señor le está revelando que en este caso algo va a pasar, como cuando la persona está dormida y se le despierta. Eso es lo que le dice, que así como cuando una persona despierta del sueño, así va a pasar con la niña. Y es una expresión que el Señor usa varias veces. Miren, acabamos de leerlo en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Está hablando de la gente que se duerme? Está hablando de los hermanos que se han muerto. Pablo está hablando aquí de esos hermanos en la fe, creyentes, que murieron. Pero una forma de llamar, de decir que ellos murieron, es decir que durmieron. ¿Y saben por qué? Porque nos va a despertar. Y vamos a despertar y a vivir para siempre. Por eso el Señor le quiso llamar que están dormidos. O sea que pudiéramos decir que el que se muere sin Cristo está muerto. Pero el que muere con Cristo está durmiendo. El Señor un día lo va a despertar. Es una forma tierna de hablar y de mostrarnos lo que va a ocurrir. Y en el Evangelio el Señor usa esta expresión 2 veces, una con la niña y otra con Lázaro. Por ejemplo, de Lázaro en Juan 11:11 dice, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Sí? Pero Lázaro estaba muerto también. Pero es una expresión donde el Señor quiere resaltar que lo va a levantar, así como si levantara a alguien del sueño. Así como cuando por la mañana usted le levanta a uno de sus hijos, ¿no? Párese y se para. Fácil, ¿no? Claro que no tan fácil, pero fácil porque frente a la muerte.
Claro que estaba muerto, pero el Señor quería usar una expresión para referirse hacia su milagro. Y si el Señor quiere llamar hacia su milagro, ¿quiénes somos nosotros para decirle que lo llame de otra manera? Pero la gente se empezó a burlar de él, pecaminosamente, verso 40, ¿cierto? Dice que se burlaban de él. La gente sabía que estaba muerta, pero no sabían quién era Jesús. Y el Señor tampoco les permitió saber quién era Él. Los sacó a todos. Los sacó a todos. Y se burlaban de Él, mas Él echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña y a los que estaban con Él. Versos anteriores nos dijeron que era Juan, Pedro y Jacobo. Y entró donde la niña. Por fin llegó. Por fin llegó. ¿No? ¿Qué pensaría Jairo aquí? Uy, por fin llegamos después de tanta gente, tanto tumulto. Ella muerta. Y solo dejó entrar a 5 personas. Y en el verso 41 dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Jairo le había dicho que pusiera las manos sobre ella, pero mire, el Señor la toma de la mano y le habla en el lenguaje de la niña, ¿sí? Y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Marcos lo tradujo para nosotros. Y en el verso 42, y luego la niña se levantó y andaba. Miren qué glorioso momento. Niña, a ti te digo, levántate, y una niña muerta, sin vida, en su corazón no latía, y unas simples palabras, ¿sí? Niña, levántate, le fueron suficientes a nuestro glorioso Señor Jesucristo para que ella se parara. Suficientes. ¿Quién es Jesucristo? Miren el poder que tiene el Señor aún sobre la muerte. Qué poder, qué gloria, qué autoridad. Por supuesto quedaron espantados, dice el pasaje. Claro, ver una niña muerta de un momento a otro se para, eso no se ve todos los días. Y creo que no lo volvieron a ver. Quedaron asombrados de tal forma que Jesús tiene que volverles los pies a la tierra y decirles, vaya, denle de comer. O sea, tienen que recordarles, una niña, 12 años, ¿hace cuánto no come? Por favor, vayan, denles de comer. Mire el Señor cómo está tan sentado, tan organizado, tan tranquilo, poderoso, glorioso. Pero también para que nadie más lo supiese, les dijo que no contaran nada, porque su ministerio debía llevar un curso hasta su muerte. No se podía precipitar el asunto. Recuerden, en el capítulo 3 ya estaban buscando la manera de matarlo, pero pues en el 43 les dice, les mandó mucho que nadie lo supiese. Hermanos, pero noten qué hizo el Señor acá. Les mostró quién es Él. Y estamos viendo que este es Jesucristo. Hermanos y amigos, se les mostró ese día el Maestro, aquel que les estaba llamando a la fe y al arrepentimiento, les mostró su poder, les ha mostrado que los demonios lo obedecen, que las enfermedades incurables las sana, y les ha mostrado que ni siquiera la muerte lo frena. ¿Usted le puede decir a alguien, párese a un muerto y se para? ¿Quién es Jesucristo? Miren quién es Él, miren su poder. Nada lo frena, es sabio, es tierno, es amoroso, se preocupa con la gente. Quiso ir con Jairo, se aguantó las burlas de esa gente. ¿Por qué? Porque le interesaba el corazón de Jairo, de su esposa y de sus discípulos. Y miren, Jesucristo hoy también fortalece nuestra fe de esta manera, hermanos. A través de la providencia, porque todo lo que pasa tiene propósito. Con su santa palabra, porque esta nos revela la obra del Señor, sus métodos, sus propósitos, sus promesas. ¿Qué podemos esperar de Jesús? Ahí está en la Escritura. Y por último, hermanos, el Señor fortalece nuestra fe haciendo que usted sepa quién es Él. Como en esta mañana, que a través de este pasaje podemos ver su grandeza. Por eso, hermanos, podemos tener toda la tranquilidad de decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, que crean en este glorioso Jesucristo. Y que si lo hacen, Él los salvará. Porque eso es lo que dice la Biblia, y yo lo creo. Y podemos decirle a la iglesia, hermanos, tengan fe. No tengan miedo frente a la vida. Cuando vengan los problemas, esas providencias, Él va a estar con usted. Él lo va a cuidar. Él no lo desamparará. Él nos cuida todos los días de nuestra vida hasta que nos meta a su cielo. Va a estar con nosotros siempre.
Debemos aprender, hermanos, a vivir de tal manera que tengamos una conciencia de quién es Él. Nuestra impotencia frente a la vida es porque somos nosotros los que queremos solucionar las cosas y nosotros sí no tenemos poder. Pero Él sí, Él sí. Al conocer quién es nuestro Señor Jesucristo, o si usted llega a conocer quién es Él, si usted lo conoce más, si usted no lo conoce mejor, si usted empieza a aprender quién es el Señor Jesucristo, su vida será más feliz. Bendito sea nuestro glorioso Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra maravillosa que nos permites ver hoy. Gracias, Señor, por la manera como tú fortaleces nuestra fe. Gracias, Padre, porque las cosas que ocurren en la vida, Señor, tú las tienes bajo control y las usas, Señor, con fines sabios y santos, como hacer que nuestra fe crezca o como traer a alguien a la fe. Gracias, Señor, por permitirnos entender esto para que de ahora en adelante podamos ver la vida de esta manera. Nos podamos gozar en ti y saber, Señor, que si sufrimos algo es porque tú nos quieres enseñar algo. Si nos permites una alegría es porque quieres, Señor, enseñarnos algo. Señor, graba esta palabra en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Que nos enfoquemos entonces en conocer tu palabra mejor, porque allí, Señor, va a estar la fuerza para nuestra fe. Que podamos conocer a tu Hijo Jesucristo, porque conociéndole sabremos quién es el que nos cuida, Señor, y así entonces podremos esforzarnos más bien por hacer tu obra, confiados, gozosos, tranquilos de que tú cuidas de nosotros. Transforma tu iglesia, Señor, con estas palabras. Por tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén. Dios los bendiga, hermanos.